En vivo. La primera lección fue inglés, pero no recuerdo nada. Estaba reflexionando sobre el accidente del padre de Yoko Tsukimori. También jugué con la idea de navegar a través de algunos sitios de noticias en mi celular, escondido de los ojos del profesor por supuesto, pero decidí no hacerlo dado que era conocido como un estudiante de muy buen comportamiento. Me mantuve diciéndome a mí mismo que guardaba lo mejor para el final, por lo que pasé una hora dolorosa. En el mismo momento en que la lección de inglés terminó, me apresuré a dejar la sala y motivado por los detalles sobre el accidente, me dirigí directamente a la biblioteca. Deberían tener el periódico de hoy, y dado que había una víctima, tendría que existir un artículo sobre el tema. Y justo como esperaba, había un artículo que trataba sobre el accidente. Pero me desilusioné un poco cuando comencé la lectura. Había un artículo, claro, pero era corto y escrito muy brevemente en la esquina de la sección de las noticias locales. Sin embargo, mientras leía, mis latidos se volvieron más rápidos. En el texto encontré algunas de las pistas que buscaba. Camino a casa sobre un paso en las montañas, una curva cerrada con poca visibilidad, había habido víctimas antes. Exceso de velocidad en la pendiente. Había varios pasajes del texto que me recordaron a la receta de asesinato del accidente de tránsito fingido, por cómo estaba escrito. No pude evitar emocionarme al pensar que Yoko Tsukimori había ejecutado su plan de asesinato. Y también, no podía evitar sentir escalofríos bajar por mi espalda cuando imaginé el accidente en mis pensamientos. Igual de importantes eran los hechos que ahí no aparecían. El artículo no habría sido diminuto si la policía hubiera considerado la posibilidad de un asesinato, del mismo modo que yo no fui consciente de esto hasta que llegué a la escuela. ¿Me había equivocado fatalmente en algo? El plan parecía infantil a primera vista, como un truco incierto que fue basado en varios elementos inestables. Pero, quizás puso en práctica ese plan exactamente debido a aquellos errores. ¿Quién presumiría la existencia de tan torpe plan de asesinato? ¿Quién vería una confabulación de asesinato como algo parecido a nada más que un accidente? Y como los hechos demostraron, la policía estaba convencida que era simplemente un accidente de tráfico. Lo mismo aplicaba para mi compañera. Todos consideraban a Tsukimori como una pobre chica que había perdido a su padre en un accidente. Apostaría que incluso la víctima no habría soñado con ella siendo una asesina. Ni yo podría, si no hubiera conocido la receta de asesinato. Probablemente incluso no habrían sido muchos los problemas si el plan hubiera fallado, ya que estaba basado en la suerte de todos modos. Si solo se veía las posibilidades, era improbable que tuviera éxito en primer lugar. Pero exactamente ese aspecto era el objetivo de la receta de asesinato. Había múltiples planes escritos, todos dependientes de factores externos al azar. ¿Acaso esperaba que fallaran desde el principio? El blanco de Tsukimori era su padre, alguien que siempre fue cercano a ella y, de este modo, le dio incontables oportunidades para matarlo. Podría ser una ruda expresión, pero podías decir que incluso un mal tiro golpea el blanco tras suficientes intentos. Tsukimori claramente no tenía la intención de lograrlo tan rápido como sea posible, simplemente quería su muerte tarde o temprano. Supongo que así es como se sentía. No lo hizo, sin embargo, quería acabar con él. Había notado desde la primera vez que había leído la receta que el plan no estaba diseñado principalmente para matarlo, sino que para vivir con normalidad después de ejecutarlo. En ese caso, el resultado era evidente. Tsukimori había hecho el asesinato perfecto. No pude evitar pensarlo. Por supuesto, todo esto era solo un producto de mi imaginación, demasiado infundado como para ser considerado certero. No la conocía mejor que mis compañeros, por lo que cuando hablamos de ella, Kemogawa estaba mucho más al tanto que yo. Estos pensamientos eran simplemente una extensión de mi usual pasatiempo, imagina y disfruta, y no algo más elevado como resolver un caso. Sin embargo, por alguna razón, solo podía llamar a mi suposición un engaño barato y abandonarla. La asamblea de curso después de ese día de clases fue acerca de la muerte del padre de Tsukimori. Creo que todos sabemos lo que le sucedió al padre de Tsukimori, por lo que un funeral será llevado a cabo mañana por la tarde, al cual acudiré. De este modo, la quinta lección, biología, será de autoestudio.
Cuando las palabras autoestudio salieron de la boca de nuestro profesor encargado, Ukai, una ola de alegría se expandió por todos mis compañeros. Hey, eso llamado insensibilidad, ¿saben? Sean empáticos con Tsukimori, quien acaba de perder a uno de sus padres. Ukai nos regañó, no con un tono especialmente fuerte, pero el aula quedó en silencio. Fue un pesado silencio. Aparentemente satisfecho con la inesperada contemplación de sus estudiantes, cerró este tema. Además, los delegados de clase son requeridos para participar en el funeral, representando a la clase. Cuento con ustedes. Bien, asamblea terminada. Justo cuando Ukai estaba por terminar, Sensa, Usami levantó su mano. La delegada es Yoko. Ah, tienes razón. Bien, entonces Usami, puedes ir. Ah, sí. El otro eras tú, Nonomiya, ¿cierto? Espero que participes. Sí. Asentí tranquilamente mientras sonreía en secreto para mis adentros. Era exactamente lo que había deseado. Ni siquiera había soñado que tendría la oportunidad de acudir al funeral oficialmente. En realidad, después de leer el artículo en la biblioteca, había reflexionado sobre cómo podría ser capaz de ir al funeral, ya que quería obtener más información sobre Tsukimori. Mientras consideraba que la ceremonia estaría fuera de mi alcance, pensé que podría por lo menos acudir a la marcha fúnebre. Solo ustedes dos. Eso no es justo. Después de asegurarse que Ukai se había ido, Kemogawa nos miró molesto a Usami y a mí. ¿Quién fue el irresponsable que me propuso como representante de la clase al comienzo del trimestre nuevamente? Solo por esta vez estaré agradecido por su irresponsable personalidad, pensé. No lo sé. Soy un hombre que no mira hacia el pasado. Tu irresponsabilidad merece admiración. En un mal sentido. Es un honor. Solo pude sonreír irónicamente a la altanera respuesta de Kemogawa. Kemogawa, eres un bruto. ¿No escuchaste a Ukai-sensei? Estás siendo indiscreto, refunfuñó una seria Usami al notar su simplona actitud. Es un malentendido, Usami. Estoy simplemente preocupado por una compañera que ha perdido un ser querido, ¿sabes? Aseguró Kemogawa con una dócil expresión. Mentira. Está claro que tú solo quieres conocer a Yoko-san debido a tus segundas intenciones. Refutó Usami. No, idiota. Nunca podría tener segundas intenciones. Simplemente deseo consolar a Tsukimori en tiempos difíciles, objetó instantáneamente. Bueno, pero de seguro, no sería reacio a que ella se enamore de mí en el proceso, G. Realmente eres un bruto, Kemogawa. Usami parecía completamente anonadada. Kemogawa, prepara tus oídos, eso es lo que llamamos segundas intenciones. Ajá, ya veo. Nunca dejas de aprender, ¿no? Kemogawa evadió mi observación con fingida ignorancia. No hay cura para Kemogawa. Espero que no tenga segundas intenciones también, ¿Nonomiya? Ella se dio cuenta que Kemogawa no tenía esperanza y me hizo su nuevo blanco. Por supuesto que no, iré al funeral debido a que soy un representante de la clase, no porque lo desee, sonreí débilmente. Además, no me gusta el melancólico ambiente de los funerales. Honestamente, preferiría no ir. ¿En serio? Sabía que no eras como Kemogawa. Usami destelló una brillante sonrisa como si ella misma hubiera sido elogiada. Tu actitud hacia mí y Nonomiya son demasiado diferentes. Me siento discriminado. Si estuviera en América, podría tomar acciones judiciales ahora mismo. Eres japonés de la cabeza a los pies. Y es la diferencia entre tu comportamiento diario y el de Nonomiya lo que los distingue. ¿Cúlpate a ti mismo? Si bien de una naturaleza completamente diferente, también tenía segundas intenciones. A decir verdad, amo los funerales. Especialmente cuando podías mirar con disimulo a todos esos tipos de humanos. Miraba al funeral de mañana con los mismos sentimientos que al ir a un concierto de mi artista favorito. Después del término de la tercera lección, Usami y yo fuimos llevados al funeral en el auto de Ukai. No había ni una nube en el amplio cielo azul fuera de la ventana. Durante el viaje fui capaz de obtener algunos detalles del ambiente familiar de Tsukimori de parte de Ukai.
Su familia consistía de sus dos padres y ella, su única hija. Esto era en realidad bastante sorprendente dado que su maduro comportamiento me había hecho creer que tendría a alguien que cuidar, como una hermana menor. Aparentemente, su padre había sido el jefe de una compañía de diseño en construcción. Ya que mi propio padre trabajaba en el banco cercano a esa compañía, planeé preguntarle después. Tan pronto como llegamos a la funeraria y pasé a través de las formalidades de la entrada, procedí a la sala que estaba marcada con un letrero que decía Tsukimori. Un montón de flores de condolencias estaban siendo preparadas, que la fila salía de la habitación. Era como ver una escena de un centro de juegos que había instalado una nueva consola. La oscura y amplia habitación estaba completamente llena de personas con ropa de luto, y el altar me pareció mucho más magnífico que en otros funerales a los que había asistido. Nos sentamos en los asientos que habían sido preparados para los visitantes comunes y esperamos pacientemente al comienzo de la ceremonia. Mis ojos buscaron a Tsukimori y la encontraron sentada cerca del altar donde los parientes estaban reunidos. Estaba consolando a la mujer a su lado quien abrazaba su cabeza, apoyándola y acariciándola. Por su aspecto, supuse que podía ser su madre. Era una dama hermosa quien se parecía a Tsukimori. Estaba, sin embargo, sorprendido de la aparente serenidad que Tsukimori tenía. Fue entonces que recordé que había preguntado una vez a Usami de por qué todas las chicas llamaban a Tsukimori con un san agregado a su nombre. Su respuesta había sido: Yoko-san puede ser de nuestra misma edad, pero ¿acaso no tiene una apariencia y comportamiento muy maduro? Básicamente, alguien comenzó a llamarla Yoko-san, y luego esto condujo a la situación actual. En efecto, estaba casi seguro de quién era la madre y quién la hija. Lo siento mucho por Yoko-san. Miré a mi lado y encontré a Usami con los ojos llorosos. No solo daba la sensación de nacida para ser una hermana pequeña, sino que en realidad tenía un hermano mayor. Eres bastante llorona, ¿no? Dije sacando un pañuelo. Solo veía cómo ella mantenía la calma aunque debe estar triste en realidad. Si fuera yo, no sería capaz. Usami agarró el pañuelo de mis manos y frotó sus ojos con él. Claramente, Usami probablemente lloraría a todo pulmón. Pero estaba reacio a estar de acuerdo con ella sobre el hecho de que Tsukimori estaba triste por la muerte de su padre. Si tenía razón sobre que Tsukimori deseaba su muerte, entonces le satisfacía más que entristecerla, porque en ese caso este funeral era en realidad un evento para celebrar el éxito de su plan de asesinato. A medida que pasaba el tiempo, los asientos de la sala se llenaron y antes de darme cuenta, toda la sala estaba pintada de negro. De todas direcciones podía escuchar los susurros que se habían reducido por respeto a la solemne atmósfera que acompañaba al funeral. Decidí escuchar atentamente lo que parloteaban como un medio combinado de matar el tiempo y recolectar información. Me enfoqué en la conversación de dos mujeres que estaban tranquilamente hablando en la fila delante de mí. Me hubiera gustado anotarlo. Su conversación fue interrumpida a la mitad. Hubiera preferido escuchar un poco más, pero no se podía evitar dado que la ceremonia había comenzado. El sutra dirigido por el sacerdote resonó claramente a lo largo de la sala. La solemne atmósfera puso mi mente en reposo y así produjo el ambiente perfecto para entregarme a mis pensamientos. Escogí repetir la conversación que justo había oído en mi mente y puse los datos en orden. La reputación de su padre era extremadamente buena. Primero ellas habían hablado sobre su aspecto, lo cual no era demasiado sorprendente, considerando que era el padre de Tsukimori. Un vistazo a la fotografía sobre el altar me mostró que parecía un artista y me hizo comprender el por qué era popular con ellas. Luego, continuaron con la situación económica de su compañía y familia. Al ser un experto en la materia, los negocios anduvieron sin incidentes y su nivel de vida privada era bastante alto también. Aparentemente, su hogar había sido recientemente construido hace 2 años, con un complejo diseño, como uno esperaría del director de una empresa de diseño en construcción. Finalmente, habían hablado sobre su familia. Ambos padres habían sido bastante sociables y estaban en buenos términos con sus vecinos. La mujer había también planteado el tema de Tsukimori. Ella era valorada como una hermosa hija con buenos modales. Dejé salir un suspiro. Es cierto que estaba feliz de poder obtener nueva información en mis manos,
Pero no había sido nada que pudiera encender mis fantasías. El periódico me había excitado bastante y causó que tuviera expectativas demasiado altas del funeral. Respiré en silencio el aire de la sala. Volviendo en sí, decidí entregarme a la tranquila atmósfera de la habitación nuevamente. Después de todo era un prometedor funeral. Sería un desperdicio no tomar ventaja de la ocasión y espiar algunas relaciones humanas. No necesito apresurar las cosas. Cuanto mayor sea la duración de este juego, mejor. Cuando volví mi mirada al área cercana al altar, noté que la madre de Tsukimori había roto en lágrimas. Su llanto era aparentemente la razón del por qué las mujeres a mi alrededor me han proporcionado un fondo de voces sollozantes. A propósito, Usami estaba todavía llorando también. Sin embargo, no había lágrimas en los ojos de Tsukimori. Su mirada estaba cautiva fijamente sobre el altar. Debido a que su negro vestido de luto enfatizaba la luminosidad de su piel, casi parecía como si Tsukimori misma estuviera resplandeciendo. Más que el difunto, más que el ricamente decorado altar o la sollozante madre o todos los demás en la habitación, era Tsukimori y su silenciosa apariencia las que destacaban. Para mí, Tsukimori parecía como la luna por la noche. Sorprendentemente hermosa. Era tiempo de la marcha fúnebre. Mientras sonaba alta y sobria la bocina, el coche fúnebre partió ante los ojos de la gente. Los parientes del difunto, entre ellos Tsukimori, dejaron la sala temporalmente y se dirigieron al crematorio. Nosotros tres decidimos que esperaríamos por su regreso, así al menos podríamos intercambiar algunas palabras con ella. Ustedes dos deben estar hambrientos, ¿cierto? Permítanme invitarlos a almorzar hoy. Pero manténgalo en secreto de los demás, ¿de acuerdo? Yai. ¿Escuchaste eso, Nonomiya? Usami se regocijó sin ninguna moderación. Este debe ser uno de esos infames cambios de humor. Bueno, siendo amante de la palabra secreto, también acepté con mucho gusto la oferta. Momento después, estábamos sorbiendo ramen en una tienda cerca de la funeraria. Ustedes dos no deberían ser conscientes de esto aún, pero la muerte es una parte inevitable de la vida, dijo Ukai repentinamente, mientras sus lentes estaban empañados por el vapor de la sopa. Diciendo esto podría ser indiscreto hacia Tsukimori, pero todavía me gustaría que aprecien las impresiones de este poco común y triste acontecimiento, el fallecimiento del padre de un compañero. Usami asintió seriamente, su boca estaba repleta de tallarines al igual que como una ardilla. En efecto. Recordé que hay un límite para nuestras vidas y también que esto hace a nuestras vidas mucho más valiosas. Estando en la compañía del profesor de mi clase, escogí mis palabras cuidadosamente cuando expuse mis impresiones. Eres sorprendente, Nonomiya, Usami me elogió con los ojos abiertos después de tragar sus tallarines. Por supuesto. A diferencia de ti, no estuve llorando toda la ceremonia. Yo tenía un montón de pensamientos en mi mente también. Por ejemplo, que lo sentía por ella. ¿Qué más? ¿Que lo sentía por ella? Ya escuché eso. No me malinterpreten. En verdad había estado pensando mucho más que eso, solo que no puedo ponerlo en palabras tan bien como tú. Ukai rió al escuchar nuestra conversación. Bien, déjenme terminar con la conclusión de que ambos tenían sus respectivos pensamientos, ¿bien? Nonomiya era más analítico y Usami más emocional, Ukai intervino y lo resolvió como un profesor. La vida es interesante porque hay un límite en ella. La emoción de no saber cuándo termina es lo que nos da conciencia de estar vivos. A primera vista podía ser contradictorio que la muerte, la antítesis de la vida, resalte el valor de la vida, pero en realidad tenía sentido. Incluso concebí la idea de que las mayores cosas en el mundo podían funcionar de la misma manera. En ese momento, cautivado por la arriesgada receta de asesinato, estaba definitivamente viviendo. Saludamos a Tsukimori cuando ella volvió a la sala. Ukai primero expresó su profundo pésame antes de asegurarle, no te preocupes por la escuela. Tómate tu tiempo y vuelve cuando te sientas cómoda. Muchas gracias por sus consideraciones. Sin embargo, tengo pensado asistir a la escuela con normalidad desde pasado mañana debido a que me ayudará a distraerme, sonrió débilmente. Estoy un poco preocupada sobre dejar a mi madre sola en casa,
debido a que ha recibido un golpe especialmente duro, pero sus hermanos y los hermanos de mi padre me aseguraron que estarían apoyándola durante un tiempo. Tsukimori parecía exhausta. Por su aspecto, no había estado durmiendo apropiadamente. Pero mientras sabía que era bastante indiscreto, no podía evitar tener la impresión de que su blanco rostro, ahora acentuado por su vestido de luto, parecía incluso más sensual que en la escuela. Ya veo. De todos modos, asegúrate de no sobreesforzarte y siéntete libre de hablar conmigo en cualquier momento. Ukai palmeó su hombro. Gracias por venir también, Chizuru, Nonomiya-kun. Todos en la clase están preocupados por ti. Me siento bendecida. Yoko-san. Usami estaba al borde de las lágrimas nuevamente, ya que al parecer fue conmovida por el valiente comportamiento de Tsukimori. Yo palmeé su cabeza y dije, ¿no podrías calmarte un poco? ¿Quieres expresar tus condolencias apropiadamente, no? Sí, Usami asintió con los ojos llorosos. Yoko-san, será difícil para ti, pero, será difícil para ti, pero. Usami comenzó a llorar a la mitad de la oración debido a que ya no podía resistir. Tsukimori no dudó en abrazar la cabeza de Usami y confortarla. Gracias, Chizuru. Estoy muy feliz de que te preocupes por mí. Mientras acariciaba su cabeza como una amorosa hermana, ella murmuró, pienso que puedes considerarte feliz si tienes a alguien que se preocupes por ti. Después de eso, le susurró las gracias a Usami una y otra vez. La dulce y frágil chica de ese momento no parecía alguien que planearía un asesinato, al menos para mí.